Shabbat Shalom, Mishpaha. La paz sea con ustedes, familia, que nuestro Abacados en este tiempo hable a nuestros corazones, porque eso es lo que necesitamos, que la palabra quede sellada en nuestro corazón. Él habla, creemos, obedecemos, y entonces Él la sella por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo, en cada uno de los que han creído y los que están obedeciendo. El Padre ha sido bueno con nosotros, nos ha permitido una vez más estar en esta hora buscando la estatura del varón perfecto, haciendo bulas del vape, lo que Él quiere que hagamos día tras día, que ese crecer se dé día a día. Pues su palabra dice que cada día tiene su propio afán, o sea que cada día hay una palabra para ese afán. Entonces que sea nuestro Abba hablando en este tiempo, que sea su Ruach HaKodesh, su Espíritu Santo, convenciéndonos de pecado, de juicio y de justicia. Saludamos muy afectuosamente a todas aquellas personas que se conectan con nosotros a través de las diferentes plataformas digitales, esperando que en ellos ocurra lo que el Padre quiere que ocurra tanto en nosotros los que estamos hoy en este lugar, como en aquellos que van a llegar a este mensaje por medio de las diferentes plataformas digitales. Entonces vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Abba, de nuestro Padre, para que sea Él en esta hora quien se mueva en este lugar, que sea su Rúa, su Espíritu, quien convenza de pecado, de juicio y de justicia, y que pueda haber en nosotros esa valentía de salir de este lugar dispuestos a esforzarnos, a poner por obra lo que el Padre hable en cada uno de nosotros, para que pueda ocurrir ese sello, ¿sí? Que Él venga y selle su palabra por medio de su Rúa en nuestro corazón. Nos presentamos delante de ti, Padre, dándote muchísimas gracias por este día que has permitido, que sabemos que no son por méritos propios, sino porque tú lo has permitido. Y tú así lo has querido para que nosotros vengamos a escuchar tu palabra, para salir a obedecer, para que salgamos a hacer, porque tú nos dices que no debemos ser solamente oidores, sino también hacedores de tu palabra. Debemos obedecer cada día más porque los tiempos se están acercando y tú demandas más firmeza de nosotros. Tú nos dices que debemos hacer nuestra casa sobre la roca, que sabemos que esa roca eres tú y nosotros hacemos esa casa sobre la roca cuando obedecemos tu palabra, cuando tenemos ese fundamento, cuando verdaderamente estamos haciendo lo que tú nos dices. Por eso siempre debemos estar prendidos de tu poderosa mano, para que nada nos pase, para que tú nos protejas, porque tú dices que tú proteges a tu pueblo Israel. Y sabemos que nosotros en las áreas que obedecemos somos de ese pueblo Israel y tú nos vas a proteger. Por eso debemos obedecer, debemos esforzarnos para que tú selles esa palabra dentro de nuestros corazones, para que venga tu Ruach HaKodesh y more en nosotros. Y todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, en nación de toda, en nación de gracias, en la presencia de tu Ruach HaKodesh, tu Santo Espíritu. Amén, amén y amén. Amén y amén. Y el mensaje que trae el Padre en el día de hoy se titula La armadura de Elohim, de Dios. La armadura de Dios. Me enseñaron muchas veces esto, ¿no? Y me pongo la armadura de Dios y bueno, cantidad de cosas me enseñaron, pero vamos a ver qué es realmente la armadura de Elohim, de Dios. ¿Qué es lo que es realmente eso? Y si será que nosotros nos podemos poner esa armadura cuando lo decimos. Y de eso es que nos va a hablar el Padre en el día de hoy. ¿Para qué esa armadura? Entonces vamos a comenzar por entender el por qué debemos tener esa armadura. Entonces vamos a ir a Efesios capítulo 6, verso 12, en el nombre poderoso de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, nuestro Señor Jesucristo el Mesías. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea que tenemos una lucha rujot espiritual. Y la armadura la debemos tener precisamente por eso, porque vamos a la guerra, vamos a ir a una pelea, porque tenemos lucha no contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores, demonios, espíritus inmundos, todo espiritual. Entonces esa armadura se supone que igualmente es espiritual.
Y el Padre nos va a ir mostrando en cada una de esas partes de esa armadura qué representa cada una de esas cosas. Entonces vamos a ir a Efesios capítulo 6 verso 13. Comienza a hablarnos de esa armadura. Vamos a ver qué dice. Por tanto, tomad toda la armadura de Elohim para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. O sea que esa armadura debe tenerla puesta para poder estar firme, para permanecer firme, para resistir en el día malo. Y escrito está que todos los días son malos. Entonces debemos tener clara esa parte, ¿no? ¿Para qué me pongo la armadura? ¿Cuándo la voy a tener puesta? Dice que todos los días son malos. Los días son malos, dice la escritura. Entonces la debo tener puesta para que para poder resistir en el día malo. Y todos los días son malos, o sea que la armadura tiene que estar puesta todos los días. No es de que yo llego entonces a hacer guerra espiritual y me pongo la armadura, o sea que no la llevaba. Cuando decíamos en el cristianismo me pongo la armadura de Dios y que yo no hay que, o sea, quiere decir que yo no la llevaba. Y aquí dice que debo mantenerla puesta porque es todos los días que tenemos una pelea. Entonces vamos a ir a Efesios capítulo 6 verso 14. ¿Iba a leer algo Alan ahí o no? ¿No? Bueno. Entonces dice Efesios capítulo 6 verso 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Entonces está hablando, aquí ya habla de la primera parte de la armadura. Entonces dice, estad pues firmes, ¿sí? Ceñidos vuestros lomos con la verdad, oiga, la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y esto ya lo hemos visto, ¿no? ¿Qué es la verdad y cuál es la justicia? Sin embargo, vamos a repetir aquí lo que es la verdad y vamos a repetir lo que es justicia. Porque si no están estas dos cosas, quiere decir que esta parte de la armadura no está. Entonces vamos a ir a Juan 14:6, donde nos dice cuál es la verdad. Yahshua le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Listo, o sea, Yahshua le dijo, yo soy el camino y la verdad. La verdad es Yahshua, Jesús. Él es la verdad. Entonces esta parte de la armadura, si yo no tengo a Yahshua en mí, a Jesús en mi corazón, quiere decir que yo no tengo la verdad. Y si yo no tengo la verdad, quiere decir que esta parte de la armadura no está. Por lo menos área por área, podemos decir esa parte, ¿no? Porque en cada área debemos tenerla toda. Listo. Él es la armadura. Yahshua es la armadura, pero Yahshua es la palabra. O sea, lo que yo debo tener es la palabra, porque eso nos dice Juan capítulo 1, verso 1. Nos dice que Yahshua, Jesús, es la palabra. Y si Yahshua es la verdad, quiere decir que la palabra es la verdad. Y si yo necesito a Yahshua, necesito la verdad, quiere decir que necesito la palabra. Y vamos a ver qué más otras cosas necesito o qué realmente es que necesito. Vamos a ver qué dice Juan capítulo 1, verso 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Elohim y el verbo era Elohim. Listo, leámosla. Dios habla hoy Juan capítulo 1 verso 1. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Elohim y el verbo era Elohim. Porque ve la palabra verbo y quizás piensa que es diferente a palabra, ¿no? Entonces leámosle una versión donde realmente lo traduzcan de esta manera. Creo que en la Dios habla hoy nos habla que al principio era la palabra era con él, ¿sí? ¿Qué dice? En el principio ya existía la palabra, y la palabra estaba junto a Elohim, Dios, y era Dios. Bueno, o sea que cuando hablamos del verbo estamos hablando de la palabra, y cuando estamos hablando de la palabra estamos hablando de Yahshua, y cuando estamos hablando de todo esto estamos hablando de la verdad. Y esa es la primera parte que debemos tener nosotros, la verdad. Pero en Tehillim, en Salmo 119, 142, nos habla y debemos tener claro esto, ¿no? Aquí estamos haciendo conjeturas por medio de la palabra. En Tehillim, Salmo 119, 142. Vamos a meter otra cosa en el cuento de la verdad. ¿Qué dice? Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Tu sedaká, tu justicia es justicia olán y tu ley, tu Torah, la verdad. O sea que la Torah también es la verdad. Pero la palabra es la verdad, Yahshua es la verdad, o sea que Yahshua es la Torah. O sea que para yo tener esta parte de la armadura tengo que tener la Torah.
¿Y dónde debo tenerla? Pues dentro de mí, en mi corazón. Ese es tener la armadura. Si no, me voy a tener que ponérmela. Entonces, si estoy en el antiguo pacto, quiere decir que no la tengo. No tengo puesta esa parte. Porque la Torá en el antiguo pacto está fuera de mí. Entonces necesito ponérmela, necesito que sea uno conmigo. Esa verdad que es la Torá, que es la palabra, que es Yahshua, que es Jesús. Pero también me hablaba de justicia. Sí, esa parte de la armadura me hablaba de justicia. Y justicia, según la Escritura, que también tenemos un mensaje que se llama exactamente eso, la justicia. Entonces, en Devarim, Deuteronomio, capítulo 6, verso 25, nos habla de lo que es justicia. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandatos delante de Jehová y nuestro Elohim, como Él nos ha mandado. Y tendremos justicia, o hacemos justicia, y hacemos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandatos delante de Adonai Yah, de Jehová. Cuando yo guardo mandatos, los mandatos son la Torá es la verdad, la Torá es Yahshua. Y la Torá es una parte de la armadura, o es la armadura, vamos a ver si es una parte, pues aquí está hablando de una parte de la armadura, pero nos vamos a dar cuenta que realmente tener la Torá en nosotros, esa es la verdadera armadura, o la palabra, sí, que ya vimos que es igual. Cuando hablamos de palabra estamos hablando de Torá. ¿Cómo así? Pero es que la palabra toda completa va hasta el Nuevo Testamento, y en el Nuevo Testamento no es Torá venga, que es que todo el Nuevo Testamento parte de allá, es basado en la Torá, es basado allá en el Tanaj, como dicen los judíos. O sea, lo que es todo, lo que es la Torá, los profetas, los salmos, ¿cierto? Y entonces debemos darnos cuenta que toda la Escritura, todo, estamos hablando ya de todo con el Nuevo Testamento, está resumida en los 613 misbot, mandatos, y esos 613 están resumidos en los 10, las 10 palabras escritas por el dedo de Elohim en las tablas de piedra. Y esos 10 están resumidos en los dos, amar a Elohim y amar al prójimo. Y estos dos están resumidos en amar al prójimo. Entonces estamos hablando de lo mismo. Cuando estamos hablando de Torá, estamos hablando de la palabra, porque toda la palabra está resumida ahí en la Torá, y allí sale la palabra. En ningún momento Yahshua se salió de la Torá. Pues él cumplió la Torá. No he venido a abolir la Torá, la ley, sino a cumplirla, dijo él. Listo. Ahí ya redondeamos esa primera parte que nos está hablando de la armadura. Vamos a ver si en Efesios capítulo 6, vamos al verso 15. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Bueno, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. El apresto, es eso de apresto. Vamos a ir, como estamos en el Nuevo Testamento, digámoslo de esa manera, entonces vamos a ir al griego, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces vamos a ir a qué es lo que realmente es ese apresto. Y vamos a ir al G2091, que es getoimasía. De geta, no, getoimasía, estoy hablando en griego, no viene la raíz geta, no, sino getoimasía. De H2090, dice preparación, apresto, eso es apresto. O sea que cuando estoy hablando del apresto del Evangelio, llevar el calzado, ¿cierto? Volvámonos atrás. Y calzado los pies con el apresto. O sea que ese calzado debe ser el apresto. Quiere decir que yo estar es preparado para eso. Estoy hablando de estar preparado. Estoy hablando de estar formado. Estoy hablando de tener el celo por las cosas de Elohim. De eso es que estoy hablando ahí. No porque vaya y comparta. No, yo tengo que estar preparado e ir a preparar. Yo no puedo ir a preparar a alguien. El Padre nos habla en su palabra, ir y hacer discípulos. Yo no puedo estar como instrumento de Elohim para hacer discípulos cuando yo todavía no lo soy. Y aquí lo que está hablando es de eso. Cuando yo llevo el Evangelio, llevo algo con que preparar a las personas. Una preparación, el Evangelio es una preparación.
para que las personas puedan entrar en el reino, para que puedan entrar en la vida de Olam, pero yo no puedo llevar eso y no lo tengo. O sea, está hablando de una preparación primeramente en mí, una formación primeramente en mí. Debo tener ese celo por las cosas del Elohim. Eso es tener esa parte de la armadura. Cuando yo estoy preparado, estoy listo para ir a pelear con los demonios. Ahora sí estamos entendiendo la cosa. Entonces sí estoy dispuesto para una guerra rujo espiritual, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, gobernadores de las tinieblas de este siglo, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces cuando yo tengo a Mashiach, eso es realmente estar preparado, o tener esa preparación para llevar el evangelio, es cuando yo estoy formado, y eso es lo mismo que tener emuná, porque yo sin fe no puedo agradar a Elohim. En la carne no lo puedo agradar, en la carne no puedo ir a predicar, porque eso es pecado. Ahora sí estamos viendo cuál es la verdadera armadura, o sea que tiene que ver también con la palabra. Con la palabra escrita en el corazón. Eso es estar formado. En un área estoy formado cuando la palabra está sellada en esa área, cuando tengo a Yahshua en esa área, no cuando yo predico. Si yo predico y no estoy en esas condiciones, pues déjeme decirle que estoy en pecado. Y ese es el problema. Muchos predican. El problema es quién ha vivido la palabra, quién tiene autoridad, quién tiene la palabra sellada en el corazón. Y ahí es donde está el meollo del asunto, porque el enemigo se disfraza como ángel de luz. Entonces yo puedo venir a predicar la palabra, pero tengo un demonio ahí, y vengo y digo la palabra, pero de aquí sale palabra con otro espíritu, que no es el Ruach HaKodesh, que no es el Espíritu Santo. Y entonces ya no estoy preparado para la guerra, no tengo calzado los pies con el apresto del evangelio. Y eso era lo que nos decía en el significado. Si usted va igualmente a la RAE, a la Real Academia Española, entonces va a encontrar, vamos a ver, voy a meterme por aquí en el apresto, vamos a ver qué significado me sale aquí. Dice exactamente lo mismo, dice prevención, disposición, preparación para algo, preparación para algo. ¿Estoy preparado yo realmente? Estoy en ese proceso, porque realmente estar preparado completamente no lo tenemos todavía, pero yo no puedo predicar de en lo que no estoy preparado. Es un proceso lo que yo vivo para poder llevar el evangelio, pero yo no puedo llevar el evangelio donde yo no lo tengo, si no lo tengo sellado en mi corazón, no puedo llevar eso. Entonces, de eso es que trata. Vamos a ir a Efesios, capítulo 6, verso 16, nos va a hablar de algo más de la armadura. Vamos a ver qué dice. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el escudo de la fe. Yo creo, ¿eso es fe? Es que yo creo en él, ¿eso es realmente fe? Y ahí es donde comenzamos a equivocarnos, porque si yo no tengo emuná, yo no tengo fe, pues déjeme decirle que no tengo el escudo de la emuná. Vamos a ir al griego, pues como estamos hablando acá en el Nuevo Testamento, que los originales están en griego, pues vamos a ir al original, a la palabra que se usó allí, donde dice escudo de la fe. Escudo, pues ya sabemos qué es. De la fe, vamos a ver qué es esa fe. Entonces nos vamos a encontrar la palabra pistis, ¿cierto? De G3982 dice persuasión, credibilidad. Ay, ahí todos nos metemos, yo creo. Entonces yo tengo fe. Y entonces tengo el escudo. Vamos a ver, moralmente convicción de verdad, religión o la veracidad de Elohim o de un maestro religioso. Específicamente confianza en Mashiach para salvación. Yo creo, yo tengo esa confianza que yo me voy a salvar. Yo tengo esa confianza que el Mashiach, ¿cierto? Que nos enseñaron como Cristo es el Salvador, y yo lo tengo en mi corazón. Entonces soy un hijo del Rey. Cantidades de cosas que nos enseñaron. Sigamos leyendo. Abstractamente constancia en tal profesión. Por extensión, el sistema de verdad religiosa, evangelio en sí mismo, fe, fidelidad, fiel, gracia, o sea, Hanan, fidelidad. O sea que la emuná, fe, tiene que ver con fidelidad. Usted le es fiel a Elohim. ¿Fidelidad a quién? A Elohim, a Dios, a Yahshua, a Jesús. Usted le es fiel a Él.
O sea, usted no se la juega a él con el robo, con el espíritu de robo. Usted no se la juega a él con el espíritu de fornicación. Usted no se la juega a él con el espíritu de mentira. Se la juega, digo yo acá, ¿no? Acá en el idioma de nosotros, pero jugársela es serle infiel. ¿Usted le es fiel o usted roba todavía? O usted le es fiel o usted miente todavía. Entonces, si no tenemos la fidelidad que realmente es fe, que es realmente haber obedecido, que es realmente ya no tener espíritus inmundos en un área, entonces ahí sí puede decir lo que acabamos de leer, que tiene el escudo de la fe. Que tiene el escudo de la fe. Lo tremendo, ¿no? Vamos a ir a Exín, capítulo 6, verso 17, también nos va a hablar de otra parte de la armadura. Vamos a ver. No creo que tenga que de ahí para allá decir que es fidelidad, ¿no? Si usted va y busque, bueno, búsquelo usted en su casa, fidelidad. A ver qué le dice el diccionario. Si quiere, búsquelo en la RAE, en la Real Academia de la Lengua Española. Mire qué dice Efesios capítulo 6, verso 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Ruach, que es la palabra de Elohim. Bueno, la última parte ya la tenemos, ¿no? Y la espada del Ruach del Espíritu Santo está hablando, ¿no? Que es la palabra de Elohim. Si no tiene palabra de Elohim, usted no tiene la espada. Si usted no sabe palabra y no tiene palabra escrita en su corazón, usted no tiene la espada. Ahora vamos a ver si tiene el yelmo, porque dice tomar el yelmo de la salvación. El yelmo, vamos a ver qué es el yelmo. Y vamos a ir igualmente al griego y vamos a ir al G4030. Dice perikefalaía, femenino de un compuesto de G4012 y G2776. Dice rodear en círculo la cabeza, casco, yelmo. O sea, es una protección que se hace en la cabeza. Si nos vamos de pronto estamos en el ¿qué? En el 17, ¿no? Vamos a ir entonces a la RAE, a ver qué nos dice la RAE de lo que es el yelmo. A ver si es algo diferente a eso. Y dice, parte de la armadura antigua que resguardaba la cabeza y el rostro y se componía de morrión, víscera y pavera. O sea que no es solamente la cabeza, pero completa, ¿no? Con rostro y todo. O sea que tapada el rostro, la cara. ¿Cómo podemos taparnos nosotros el ataque del enemigo? Aquí está. ¿Cómo me protege el ataque del enemigo? A la cabeza. Sí, a la cabeza nuestra, ¿no? Estamos en este caso hablando físicamente. Porque la cabeza espiritual, que es Machía, si somos iglesia, como nos enseñaron, ¿cierto? O si somos Israel, pues esa cabeza a él realmente no lo van a destruir, pero esa cabeza sí la pueden tumbar de nosotros. Recordemos que por el pecado podemos quedar sin cabeza. O por un golpe puede quedar esa cabeza dormida. Que eso es lo que muchos también está pasando, que tienen a Machía pero dormido, como los discípulos cuando lo llevaban en el arca y se levantó una tormenta, atacaron los espíritus de aire, atacaron los espíritus de agua, se levantó esa tormenta, pero ellos llevaban a Machía dormido. Y nosotros necesitamos tener a Machía despierto para que pelee por nosotros, porque Él es el que pelea por nosotros. Él es el que nos entrega a los enemigos. Entonces, si estoy dormido y estar dormido, pero no en reposo, sino que tenerlo a él inmóvil, porque el verbo significa acción, Machía es acción, pero yo por el pecado lo inhabilito en mi vida, por el pecado, por no oír su voz, lo inhabilito, porque él, si yo no escucho su voz y entro a creer, él no va a accionar en mi vida. Y ahí nos equivocamos, porque creemos que porque decimos amén, aleluya, porque nos congregamos, porque oramos, porque hacemos ayuno, pero realmente no obedecemos, entonces no lo tenemos a Él, porque recordemos que Él entra es cuando obedecemos, que es lo mismo que creer. El verdadero creer, no el que cree todo mundo tener, que dice yo creo y ya con eso ya cree. No, supuestamente ya es salvo.
Pero el creer habla de fidelidad, habla de obediencia. Entonces sí ve todo lo que tiene que ver aquí. Porque si no, recordemos que al que persiguen es a Machía, Cristo, y Él es la cabeza. Pero yo lo tengo que tener dentro de mí. Y lo tengo que tener despierto, porque yo con los espíritus inmundos no puedo. Yo lo necesito a Él, que Él es el que pelea por mí. Eso es lo que dice la Escritura. Yo con ellos no puedo. Sencillito. Entonces, ¿realmente tiene la cabeza cubierta? ¿Tiene el yelmo? Porque el yelmo es precisamente eso. Vamos a ver, sí, en Efesios capítulo 6, verso 18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Rúa, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ah, es que yo oro. Venga. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Rúa. En el Rúa quiere decir que yo tengo el Rúa. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los Kadoshim, por todos los santos. Debo tener el Rúa. Eso es lo que es tener la gracia, o haber alcanzado gracia. El Rúa, ¿cómo lo recibo? Por obediencia, 5:32 de Hechos. Gálatas 3:14, por creer, pero creer es fidelidad y fidelidad es obedecer, o sea que es lo mismo, está hablando de lo mismo. Estos dos versos de la Biblia están hablando de lo mismo. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Rúa. Porque el Rúa Jacodé, el Espíritu Santo, es el que intercede por nosotros cuando no sabemos pedir. Con gemidos indecibles, dice la palabra. Debo tener el Rúa cuando estoy haciendo esto, orando. El problema es que todo el mundo cree que ora, pero si no tiene el Ruach HaKodesh, déjeme decirle que no está orando. Eso lo dice la Escritura. ¿Cierto? Porque en Yohanan, Juan 9:31, para no meter otros y no que es Rema, ¿cierto? Aquí en esta congregación, Yohanan, Juan 9:31, mire lo que dice. Y sabemos que Elohim no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Elohim y hace su voluntad, a ese oye. O sea que cuando está hablando de esto aquí, orando, quiere decir que no debe estar acá. Y sabemos que Elohim no oye a los pecadores, o sea que está hablando de una oración de una persona que no es pecador, que no está practicando el pecado, que ya ha sido libre en esa área donde está orando. De eso es que nos está hablando allí. Porque cualquiera dice que ora y a todo el mundo mandan a orar, pero a ninguno mandan a obedecer. Y resulta que de nada sirve salir a orar si a usted no lo van a escuchar. Y sabemos que Elohim no oye a los pecadores, como el que está llorando ahora en este momento. Pecador. Y sabemos que Elohim no oye a los pecadores. ¿Sigue como entró la palabra? Dejó de llorar. Ese es el problema que nosotros tenemos en el cristianismo. Que la oración es el arma de fe, y es la verdad. Pero es que esa oración sin obediencia no es ninguna oración. Esa oración sin obediencia no va para Elohim, porque Él no escucha a los pecadores. Esa oración se la va a escuchar el otro y va a acudir al llamado. Y hasta es capaz de cederle en ciertas cosas para engañarlo. Entonces, ¿realmente tiene esta parte de la armadura? Porque esa es parte de la armadura, el orar. Es parte de esa armadura. Porque en ella le suplico al Padre que me proteja. En ella le suplico al Padre que vaya por mis enemigos. En ella le suplico muchas cosas, pero si yo estoy en obediencia. Si no, Él no me va a escuchar. Y ahí están las grandes equivocaciones. Ahora sí entendemos cuál es la armadura. La pregunta es, ¿tengo la armadura? Debía decir, el título debía de haber dicho esto. ¿Tengo la armadura de Elohim, de Dios?
Ese debió haber sido el título. No la armadura, sino aquí hay un interrogante. Ahora sí, aquellos que dicen, y me pongo la armadura de Elohim de Dios, ¿esa frase está bien? ¿Realmente me la puedo poner de esa manera? O sea que para yo tener la armadura tengo que haber pasado por un proceso en la verdad. ¿Está realmente en ese proceso? ¿Está viviendo de esa manera como nos lo acaba de decir? Cuando habla del yelmo, cuando habla del apresto, cuando habla de la coraza, cuando habla de esa protección por medio de la oración, porque la armadura realmente es para protegernos y la espada es para atacar. Pero la espada es la palabra, todo tiene que ver con la palabra. Cuando estamos hablando de armadura, estamos hablando de palabra. Y si no tiene palabra, no tiene ninguna armadura. Y lo que hay en el pueblo en este tiempo es una ignorancia tremenda de las Escrituras. Una ignorancia de la Torá, de la ley. Y si no la tengo, ¿cómo voy a cumplir lo que no tengo? Lo que ni siquiera he leído. Porque leer no es tenerla tampoco. Tengo que tenerla escrita en mi corazón, si no, no la tengo. Sencillito. Corto el tema del día de hoy. Queda el interrogante. ¿Tengo realmente la armadura de Elohim de Dios? Vamos a darle todo al Padre por este tiempo, por esta oportunidad, por el privilegio que nos ha dado en esta hora de poder venir delante de Él a escuchar su voz. Que realmente hoy hayamos escuchado su voz. Hayamos creído, y si hemos creído vamos a ir a obedecer, porque la fe es fidelidad, fidelidad es obediencia. Entonces si yo he creído voy a salir a obedecer. Avinu Malkeim, Padre nuestro, Rey nuestro, toda raba te damos, muchas gracias te damos, bendito Abba, bendito Padre, por este tiempo, por esta oportunidad, por el privilegio que nos has dado en esta hora de poder venir delante de ti. Sé propicio y suple esa necesidad que hay en cada uno de nosotros, bendito Rey. Eres tú quien conoce nuestra verdadera necesidad. Sabemos nosotros que nuestra necesidad eres tú, pero tú conoces la porción que necesitamos para cada día, pues cada día tiene su propio afán y tú sabes que vas a tratar con nosotros en cada día. Por eso hoy clamamos, bendito Padre, que seas propicio y que envíes esa palabra, porque es a través de ella que tú haces, bendito Rey, es a través de ella que tú suples la necesidad de tus bené y de tus hijos, bendito Rey. Clamamos en esta hora para que esa palabra siga viniendo, esa palabra que hace que nos vistamos realmente con la armadura de Elohim si creemos y obedecemos, si la tenemos en nosotros sellada por medio del Ruach HaKodesh del Espíritu Santo. Aquí estamos delante de ti, bendito Padre, clamándote primeramente por nosotros y después por todos nuestros ají. Clamamos por nosotros para que ese proceso de purificación se siga dando día tras día, para que esa palabra, a través de la cual tú formas esa armadura tuya en cada uno de nosotros, se siga llegando a cada uno de nosotros. Y nosotros clamamos para que llegue a todos nuestros ají en toda la ancha faz de la era, a todos nuestros hermanos en toda la tierra, bendito Padre, para que tengan esa oportunidad de crecer, esa oportunidad de que esa armadura se la vayan poniendo, bendito Padre, y que podamos edificarnos con ella mutuamente, porque esa armadura es tener la palabra en nuestro corazón, bendito Rey, para poder llevar esa armadura igualmente a otros, a aquellos que la están necesitando, a aquellos que necesitan ser formados para ir a formar a otros igualmente, bendito Rey. Ayúdanos, abacados, para que ese proceso continúe en cada uno de nosotros. Ayúdanos para edificarnos mutuamente, bendito Rey, para defender con esa misma armadura a otros, bendito Padre, y con esa espada atacar a aquellos que están atacando a nuestros ajín, a nuestros hermanos en toda la ancha faz de la Eres, o por lo menos aquellos que tú has puesto alrededor nuestro, que hoy clamamos igualmente por cada uno de ellos, por sus familias, por sus hijos, por nuestros hijos. Bendito Padre, que seas tú obrando de una manera poderosa en cada uno de ellos y puedan acercarse ellos a ti y tú comenzar a poner esa armadura en cada uno de ellos, formándolos para la guerra,
formándonos para esa lucha que no es contra carne y sangre, sino contra un mundo rujón, un mundo espiritual, bendito Rey. Toda raba te damos y todo esto te lo pedimos. En el poderoso nombre de tu bendito Hijo, nuestro Adón Yahshua HaMashiach, Jesús el Mesías, en nación de toda nación de gracias, y en la presencia de tu Ruach HaKodesh, tu Santo Espíritu. Amén, 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 aleluya. Shalom ubrajo mispaja.